Como todas las semanas en 20 minutos con Jesús González y quien les habla, Leonardo Morales. Nuestra cuenta en Twitter la pueden ver seguramente en el insert que colocan los operadores. Y bueno, Jesús, me parece que para comenzar la semana, aun cuando hay muchas noticias, pudiéramos comenzar con algunas noticias, digamos, que llaman light. ¿Light o positivas? Positivas también, exactamente. Te cuento que en esos momentos de ocio estaba el sábado viendo televisión, cambiando canales, y me consigo con que hay un campeonato mundial de las pequeñas ligas de béisbol. Y hay un equipo venezolano, fundamentalmente del estado Zulia, de Maracaibo, llamado Coquibacoa, que en ese momento está jugando contra Canadá. Un muchacho Atencio tirando un juegazo, ¿no? Pero además me llamó la atención una extraordinaria jugada de Ronnie Medina, un muchacho de estas pequeñas ligas, los muchachos tienen entre 11 y 12 años. Hizo una jugada en el shortstop detrás de la segunda base que lo hacen recordar a uno a Vizquel, Aparicio, Concepción, Guillén, etcétera, y otros tantos jugadores. Manteniendo la larga tradición de shortstop de Venezuela, Así ¿no? es, pero no solo eso, luego de esa jugada que todos decían que sería exactamente la jugada de este campeonato, le toca a Medina batear y entonces da un batazo de 3 bases y un jonrón con 3 hombres en base, con lo cual se convirtió en el héroe de la película. De la película. Pero lo curioso de esto es que había un catcher, el catcher de Canadá era zurdo, cosa que no se acostumbra en el béisbol. Bueno, la verdad es que primera vez que no está prohibido, pero primera vez que un catcher zurdo. Así nunca había visto, pero te voy a decir otro dato y otra cosa interesante del juego. Es que entró a pichar a quien le metió el jonrón Medina, una dama, una muchacha de 11 años, ¿no? Emma Marsh, que resultó a la postre morocha de quien era el catcher. ¿Qué tal? Qué cosa tan interesante. Bueno, también hay otra noticia muy positiva. Un saludo a Luis José Santander, amigo, que ha tenido una muy buena semana con su hija Andrea, que batió 8 récords nacionales de natación, ganando 8 medallas de oro en el Campeonato Nacional de Natación y una medalla de plata. ¿Ah? Batió récord la muchacha. Bueno, y también por allá por China está Claverí, que entiendo que ganó medalla de bronce, con lo cual los venezolanos dan de qué hablar en el exterior. De modo pues que no son noticias positivas, sin embargo, como estamos acostumbrados en nuestro país, siempre pareciera que privan mucho más las noticias, digamos, las noticias amargas, las duras, las difíciles, y que son obligadas a comentarlas. Este fin de semana, la Fundación Espacio Abierto, un grupo de personas que se dedican digamos, a hacer foros para discutir sobre los asuntos del país, pusieron un panel bien interesante donde estuvieron Henkel García, el exministro Felipe Pérez y Víctor Álvarez, vinculados al gobierno, no estuvieron comentando sobre el asunto económico del país. Vale la pena comentarte, lo comento para que tú lo continúes. Es el propio Felipe Pérez quien señala que en este gobierno, primero, no quiere decir que Felipe Pérez haya cambiado de cachucha, sigue diciendo que el socialismo es una posibilidad, que lo que fracasó en el mundo no fue el socialismo como tal, sino el socialismo staliniano, con lo que da como bueno que si Lenin hubiese vivido un poco más, las cosas hubiesen sido distintas. Y dice, bueno, que el socialismo nórdico pues es una experiencia que debe ser retomada. Tú sabes que el Felipe Pérez apalanca parte de su intervención sobre eso que dices tú del socialismo nórdico. Es bueno recordar que Venezuela, de ser el primer productor, y el primero, segundo, siempre dentro de los 3 primeros productores de petróleo del mundo, hoy está de número 13, arriba de Brasil, que tienen más reciente data en el tema de explotación petrolera. Pero un país que es socialista, ¿no?, reparte $200 a todos sus habitantes, que es Noruega, mensualmente. Sí. En el caso de Venezuela, tienen una millonada de dólares ahorrada que no saben en este momento en qué lo van a invertir, precisamente de los ahorros del petróleo. Ellos han ahorrado de una manera tal que están haciendo una redistribución del ingreso de $200 a todos sus habitantes, además con subsidios en todas las áreas, salud, educación, seguridad, hospitales, han cerrado cárceles. O sea, han invertido su plata de una manera muy útil, cosa que hace una crítica muy importante Felipe Pérez sobre la base de su declaración, que es una declaración que contrasta mucho con esa ala que se está abriendo del gobierno de Nicolás Maduro y que ya refleja muchas de las encuestas a nivel nacional. Por cierto, bueno, Felipe Pérez decía además que una de las cosas que el gobierno este gobierno Maduro, que debería, digamos, llevar adelante, es la de liquidar el régimen cambiario, el control que existe sobre el régimen cambiario, que debería haber una sola banda que se moviera libremente, ¿no?,
y que además habría que otra vez otorgarle al presidente del Banco Central la absoluta autonomía que en el transcurso de estos 15 años se le arrancó al Banco Central. Tú sabes que dice algo que llama la atención, sobre todo sobre la base de todo el tema que tiene que ver con Citgo y que está ahorita en conversaciones de posible venta, y que tiene que ver básicamente con el tema de Petrocaribe. Él habla de la redistribución del ingreso y habla de Petrocaribe como un mecanismo que no está redistribuyendo el ingreso para los venezolanos, sino que está regalando petróleo para otros países. Habla inclusive de que Cuba nos debería devolver petróleo y plata, producto de toda la cantidad de millones que se le han dado durante estos últimos años. Exactamente, eso dijo Felipe Pérez este sábado pasado. Bien interesante el foro que hacen. Tú sabes que se está abriendo un debate. Vi este fin de semana en varias partes de Caracas. O sea, estuve por el mercado de Quinta Crespo y los vi, estuve también por la parte sureste de la ciudad, también los vi. Habían bastante organización del partido UNT y COPEI haciendo una consulta pública alrededor del tema del aumento de la gasolina y la venta de Citgo, cosa que pareciera que se está entendiendo que la política viene con una parte de una carga de abajo hacia arriba y que bueno, que la lucha y la búsqueda de los espacios en las zonas populares es importante, ¿no? Porque no los vi precisamente en los sitios tradicionales, en el caso de Caracas, de la Plaza Altamira o en los alrededores de la Plaza Altamira o de Baruta, sino que los vi, bueno, agarrando fundamentalmente ese Libertador, y que también se dio un buen ejemplo con el ex candidato presidencial y gobernador del estado, Miranda, que estuvo en una gira por el interior del país, no como gobernador, sino como líder de Primero Justicia, donde estuvo en un sitio que tradicionalmente era muy chavista, que era Barrio Corea, donde nunca había podido entrar la oposición con tanta libertad como entró Enrique Capriles en esta oportunidad. Exactamente, el gobierno tiene en estos momentos una papa caliente en las manos, no hayan cómo hacer con ella. Todas las recomendaciones están orientadas a aumentar el precio de la gasolina. Sin embargo, efectivamente, como tú lo señalas, las últimas encuestas, los últimos muestreos apuntan hacia que un porcentaje alto de la población estaría en desacuerdo con el aumento de la gasolina. El problema no es si el gobierno debe aumentar o no la gasolina, o ese es un problema. Lo fundamental es qué va a hacer el gobierno con ese dinero, ¿no? Tú sabes porque este gobierno, por lo general, cada vez que produce medidas de esa naturaleza, se afinca fundamentalmente en los periodos electorales, única y exclusivamente para despilfarrar millones de dólares, digamos, en actividades un poco productivas. Ya estamos a casi un año de un próximo periodo electoral, ¿no? Así es. Entonces, esa es la búsqueda en la cual anda el gobierno, de obtener dinero fresco. Hay dos cositas que me llamaron la atención este fin de semana, chicos. Tú sabes que yo generalmente no veo a José Vicente Rangel porque me parece un poco pavoso, pero este fin de semana tenía un rato de ocio y me dediqué a ver qué decía José Vicente Rangel. Ya hablaba de unas encuestas que estaban haciendo una comparación. La pregunta era fundamentalmente alrededor del tema del aumento de la gasolina y decía que no hay acuerdo ni siquiera en el sector chavista sobre el aumento de la gasolina, por eso que estás indicando tú, que es básicamente cuál es el destino de esos recursos. Esta semana los alcaldes decían que hay probablemente 300 alcaldías que van a tener que cerrar la puerta porque no tienen ni cómo pagarle a los empleados. Así es, exactamente. ¿No? Entonces, bueno, paralelamente a eso hay un discurso social del gobierno que ha sido muy eficiente en dar un discurso social que no se corresponde con la práctica y con el desarrollo de su gestión en muchos de los puntos, que habla de una grave crisis que viene ahorita en la municipalidad. ¿Qué estarán buscando el gobierno con...? Claro, pero toda esa preocupación está orientada también porque yo creo que la población comienza a sentir que toda esa cantidad de dinero que le ha entrado al país se ha ido por las vías fáciles, por la corrupción. El medio de comunicación nacional sacaba este fin de semana un informe respecto a cómo unos muchachos veinteañeros de allá del estado Lara, de algún municipio del estado Lara, se enriquecieron con dólares preferenciales, con dólares de Cadivi. Algo muy parecido, por cierto, a lo que ocurrió en Argentina con unos muchachos vendiéndole arroz a no sé qué dama en Venezuela, que hoy parece que la ungen como embajadora alterna ante la ONU, bueno, sin que se investigue. Entonces, por supuesto, todos estos detalles, todos estos elementos comienzan a preocupar a la mayoría de los venezolanos, no importa de su ubicación, porque no ven que toda esa fortuna que han ingresado al país se haya revertido en bienestar social colectivo para todos los venezolanos. El Nacional viene haciendo tiene 2 fines de semana haciendo una revisión que me parece bien interesante sobre el tema de las denuncias de Cadivi. La primera fue hace 2 semanas, donde señalaba a unos militares específicamente vinculados con Barroso y el entorno de Barroso, Navas,
que eran personas, funcionarios de Cadivi, y que habla de cerca de 81 millones de dólares. Y una segunda revisión esta semana que habla de estos muchachos, ¿no? Casualmente ninguno lo consiguen en las oficinas, todas eran oficinas fantasmas, no responden los teléfonos, no contesta ningún representante. O sea, y lo más patético es que con todas las restricciones que usted y yo tenemos para sacar Cadivi si nosotros queremos viajar al exterior, estas personas con empresas de maletín constituidas el mismo año, se le otorga entre 7 y 9 millones de dólares para que, bueno, hagan lo que les dé la gana con ese dinero. Exactamente, eso es lo que precisamente Felipe Pérez, el ministro del gobierno de Chávez, lo que señala efectivamente es que hay que eliminar ese régimen de cambiario, toda esa burocracia que creó el gobierno, porque precisamente para lo que sirve es para la corrupción, porque se han enriquecido unos sujetos que no son empresarios nada y algunos otros que a cuenta de un uniforme creen tener el derecho de poder acceder libremente a dólares preferenciales. Pero Jesús, tú comentabas, para cambiar de tema, la semana pasada yo lo dejé pasar, digamos, libre, un tema que hoy comienza, bueno, hoy no, ya hace tiempo viene agobiando a la población, pero que hoy dan señales mucho más preocupantes, que fue el caso de algunos venezolanos que han aparecido en circunstancias muy penosas en algunos lugares del país, en el caso particular de Caracas, cuerpos, digamos, descuartizados, ¿no? Niños. Y bueno, y recién aparece ahora, creo que por allá por el estado Cogede, en Tinaquillo, el cuerpo de un funcionario del gobierno, un periodista de apellido Cañizales, también asesinado en circunstancias un poco claras. Y por supuesto, eso es lo que revela es que en nuestra sociedad hay una enfermedad, sí, tenemos una sociedad que se está enfermando y entonces la preocupación del gobierno debería ser preocuparse por qué razón y por qué circunstancias aparecen con tanta frecuencia hechos tan abominables y criticables como estos. Tú sabes que las Naciones Unidas tienen una investigación en el caso de Venezuela y en el caso de toda América Latina que viene dando alrededor del tema de la violencia. No es lo mismo que una persona sea muerta por una puñalada que sea muerta por un disparo, ¿no? ¿Por qué? Porque eso habla de los niveles de descomposición y de los niveles de aceleración que tiene el aparato criminal. O sea, nosotros en este país ya no hablamos de la muerte de una bala, sino que ha sido muerto por múltiples balas, en un país donde hay control de armas y control de municiones. Pero adicionalmente a eso, le sumas los casos de excesiva violencia, que son aparte de los casos tradicionales de armas de fuego que vivimos todos los fines de semana, estos casos de extrema violencia que lo que hablan es de un proceso acelerado de descomposición. ¿Por qué? Porque evidentemente el sistema judicial no está dando respuesta a ninguno de esos casos, donde se permite entonces la libertad de estas personas para que actúen libremente y tengan la posibilidad de actuar de esa manera tan espantosa y horrible como la estamos viviendo en los últimos días. Seguramente algunos expertos en la materia, psicólogos, se dediquen a estudiar el caso y pudieran dar respuestas mucho más afortunadas que la nuestra, porque no es nuestra especialidad, pero en todo caso uno sí puede decir que si bien estamos apreciando, estamos observando todos estos fenómenos, hay que decir, en primer lugar, que mucho de esto tiene que ver con un discurso gubernamental, con un discurso de aquellos que están encargados de modelar la sociedad, bueno, que de alguna manera hace un discurso violento. Por otro lado, de la impunidad, tú lo señalabas hace unos instantes, sí, ocurre que, como lo señala la propia Fiscalía, el 90 y tantos % de los delitos que se cometen en el país quedan impunes. Bueno, al quedar impune, bueno, toda esta violencia y toda esta carga terrible se va aumentando. Pero déjame decirte más, existen en el país más o menos entre 10 y 12 millones de armas que están regadas entre venezolanos. Entonces, ¿qué se puede esperar de un país así? ¿Sabes que pasó algo esta semana que llama eso que llaman el proceso de descomposición social y que básicamente es un proceso de desinstitucionalización? O sea, cómo el Estado ha perdido fuerza. En estos días esta semana salió una noticia que decía que policías de Libertador atracan a policías de Chacao y le roban el arma. Bueno. Pero entonces yo buscando en la prensa me consigo otra noticia que habla que el 23% de los crímenes están vinculados a policías. Entonces, ¿cómo un país puede pretender tener un modelo social
que le dé mayor calidad de vida y mayor seguridad a los ciudadanos cuando la policía está involucrada en una cantidad importante de los delitos que se cometen a diario en el país. Así es. Eso habla de esa recomposición que el país tiene que tener, de esa reinstitucionalización que el país tiene que tener, que pasa obligatoriamente por la separación de poderes. O sea, ¿qué quiere decir eso, señores? Aló, escuchan, elección de autoridades como el fiscal, que se le vence el periodo de este año, elección de contralor, elección de miembros del Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué? Porque el país está pidiendo ese control institucional que da equilibrio a las fuerzas que luchan en un país. Pero eso está vencido. A eso hay que sumarle, para terminar con este tema, el hecho de que aquí existe, recién aprobada, una ley de desarme y no hay quien haga una evaluación de cuáles son los efectos, cuál es la virtud que ha tenido esa ley de desarme. Bueno, y sin contar que nuestro extraordinario ministro, el ministro extraordinario que tiene Maduro, Miguel Rodríguez Torres, sigue pues mostrando pues esa... Pero parece que puso el cargo a la orden el hombre. Bueno, porque todos lo pusieron y es una cosa... ¿Qué pusieron? Que no, es que yo no sé todavía. Pusieron el cargo a la orden no porque hayan, digamos, reconocido la inmensa torta que han colocado en estos años de gobierno, sino que simplemente... ¿Te llegó el aumento de la electricidad, Leo? A todos nos llega. Ah, pero supuestamente el gobierno, muy bien, utilizando bien las palabras, no hay aumento, señores. Bueno, pero... Eso es una fantasía. Usted está pagando más porque es su culpa, es su responsabilidad, no es la responsabilidad del gobierno. Lo que quiero decir es lo siguiente. Este sacudón del cual habla Maduro es un sacudón del gobierno, entiéndase justamente tal cual como él lo dice. Es un sacudón, es si usted agarra una bolsa y mete todos los ministros, lo sacude, lo suelta y entonces simplemente lo que obtendrá es los mismos ministros ubicados en distintos ministerios. No se crea usted que va a haber cambios significativos en el gobierno. En todo caso, lo que pudiera ocurrir es que aparecieran nuevos uniformados en el gabinete, que aparecieran nombres nuevos, como el de Leopoldo Pucci, como el de Irán Gaviria, como Hidalgo Bolívar, que está sonando por ahí. Como el del Pedro Pablo Fernández, Hidalgo Bolívar o David Lima. Es decir, tampoco se crea que va a haber una novedad inmensa en los cambios del gabinete. Es decir, de modo que es simplemente una manera del gobierno de distraernos en temas que efectivamente son irrelevantes. Si usted mañana ve los periódicos y observa que efectivamente hay cambios de nombre, y no solo de nombre, porque el problema no es un problema de cambio de nombre, es que es un modelo que fracasó, y si aquí no se modifica la conducta que el gobierno tiene en materia de política económica, ¿no? Entonces definitivamente no vamos por ninguna parte, no importa quién ponga usted en los ministerios, se trata de modificar lo que ha sido este modelo fracasado que impulsó desde el galáctico fallecido hasta este señor que lo que ha hecho es continuar, digamos, arrastrando la rueda. Es parte de su obra. Tú sabes que ya estamos llegando al final del programa, Leo. Yo no quería dejar pasar este espacio porque tenemos esta semana una convocatoria que están haciendo un grupo que se llama Ciudadanos por la Unidad, que están haciendo una revisión y una exigencia a los líderes nacionales en torno al tema de la unidad. Una iniciativa que, por cierto, está llevando, algunos amigos como Carlos Raúl Hernández y, varias otras personalidades del país. Jesús González. Y Leonardo Morales, que están haciéndole un llamado a la reflexión a esos liderazgos y a ese partido, viendo la unidad como un valor fundamental, como un elemento integrador que tiene que llamar a las distintas fuerzas políticas y sociales de manera de integrarse alrededor de una propuesta que, si bien ha tenido fallas, como fue la propuesta de la unidad, ha sido en su recorrido lo más exitoso que ha hecho la oposición en estos últimos 15 años. Sí, sin duda. Yo creo que es propicia la convocatoria que Ciudadanos por la Unidad está haciendo, en todo caso porque entiende que de cara al proceso electoral del 2015 es importante que un conjunto de ciudadanos, que en este caso la mayoría de ellos independientes, se suman el día jueves a conversar y a dar su opinión sobre este particular, porque entiende que uno de los mecanismos que pueden permitir un cambio de rumbo, un cambio de modelo, es en la medida en que toda la oposición, a pesar de la diferencia que entre ellos existe, pues logren, como en el pasado, llegar a un acuerdo unitario de cara a las elecciones de 2015. Que pareciera que ya el gobierno está trabajando en esas elecciones. Sí, ¿no? seguramente. Bueno, pero se nos acaba el tiempo, siempre en 20 minutos, los 20 minutos son pocos,
pero en todo caso volveremos la próxima semana. Jesús González, @Chugo González, y Leonardo Morales, Leo Morales P, a estar con ustedes comentando noticias nacionales e internacionales. Hasta la próxima semana.